En el vídeo de hoy vamos a hacer un corazón de trapillo para adornar nuestros rincones favoritos. Para empezar, elegimos la aguja que convenga conforme al grosor del trapillo que tengamos. Vamos a usar la número 9. Vamos a empezar con un aro deslizado. Y para los que no saben aún tejer al crochet, les recomiendo aprender desde cero con los tutoriales súper cortitos que hicimos enseñando los puntos básicos. Después que hacemos esto, arrancamos este corazón levantando 3 cadenitas y haciendo puntos altos. Vamos a hacer 12 puntos altos contando las 3 cadenitas. Así que vamos a por ello. Una vez que tenemos los 12 puntos altos, recuerden que contamos las 3 cadenitas como un punto alto. Vamos a cerrar la vuelta cogiendo la primera cadenita con la lazada de la cadena del último punto. Y cerramos todos los puntos juntos. Empezamos a darle la forma al corazón con un punto bajo, un punto alto en el mismo agujero. En el próximo punto vamos a hacer una serie de 3 puntos dobles altos juntos. Seguimos con esta misma serie. En el próximo punto vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar 3 puntos altos dobles en el mismo agujero. Y vamos a hacer por tercera vez la misma serie. 3 puntos altos dobles en un mismo agujero o en un mismo punto. Esta serie de 3 se repite 3 veces. En el próximo punto vamos a hacer 2 puntos altos dobles en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir 2 veces. Estamos llegando al final de la serie que va a completar la mitad de nuestro corazón. Hacemos una cadenita y empezamos a hacer todas estas series, pero al contrario. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles juntos y esta serie la repetimos 2 veces. Luego hacemos 3 puntos altos dobles juntos y esta serie la repetimos 3 veces. Terminamos con un punto alto y una cadenita. Esta serie sería al contrario de la serie anterior, pero no te preocupes, te la voy a dejar bien detallada en la cajita de informaciones para que puedas leerla a medida que vas tejiendo. También te voy a enseñar a hacer el punto alto doble para que no tengas ninguna dificultad a la hora de hacer este corazón. Si quieres aprender los otros puntos, como el nudo corredizo, el punto deslizado, las cadenitas y demás puntos básicos, puedes buscarlo en el canal. Una vez que los tengas bien aprendidos, ya puedes hacer canastitos y todo tipo de cosas para ir practicando y ir a cosas mayores. Te animo, es algo que hago desde toda mi vida y me encanta tejer en cualquier momento de distracción o de ocio que busco tejer. Y lo que más me gusta de esto es que después tengo un regalo para mis amigas.
y por qué no que puedas tener tu propio microemprendimiento o una salida laboral. Bueno, ya vamos por el final, hacemos un punto alto y un punto bajo. Pasamos la lazada por el centro del punto y llevamos la hebra hacia atrás para esconderla como hacemos de costumbre, imitando los puntos para que no se note dónde la vamos poniendo. Una vez que tenemos nuestro corazón ya completamente prolijo, que no tiene nada suelto por ahí, podemos empezar a hacerle la segunda parte, que es la borla o lo que le quieras poner, pasamanería, no sé, lo que tengas en casa, pero me gustó tanto hacerle esto y le queda muy bonito. Vamos a por ello. Busquemos algo que nos pueda marcar la medida que le queremos dar a los flecos. En este caso estaba usando el cuadrado que anteriormente hicimos de trapillo. Según el grosor que le quieras dar, si lo quieres hacer flaco, gordito, son las hebras que le vas a ir agregando. Atamos uno de los extremos bien fuerte para que no se nos escapen las hebras y luego que lo sacamos de nuestra medida ya podemos cortar la parte de abajo y tenemos los flecos. Para hacerle la terminación vamos a coger una hebra más que sea bastante larga, vamos a doblarla hacia abajo y presta atención porque vamos a ir enroscando sobre lo que doblamos unas cuantas veces y la hebra que queda suelta la vamos a pasar por el agujerito del doblez que hicimos al comienzo. Esto es un nudo que se usa mucho para las pulseras de macramé. Ajustamos de ambos lados y si tienes miedo que se te desarme, le haces una puntadita o se la pegas con un poquito de pistola. Pero ya estaría bien y no hay problema si no se la va a tocar mucho de que se nos mueva. Hacemos un corte de flequillo para que nos quede bien prolijo y lo vamos a poner en la parte donde dejamos la cadenita al aire para que nuestro corazón se ponga más bonito y sea mucho más cookie. También hacemos un nudo bien ajustadito y como siempre escondemos los sobrantes para que no se vean. Siempre imitando el tejido, cosa que cuando tú lo mires no te acuerdes ni por dónde lo pasaste. Cortamos el sobrante y ahora sí le vamos a hacer el colgador y usamos otro trozo de trapillo, pero como tenía estas piedritas que voy juntando de los collares que se rompen, de cositas que compramos en los chinos para hacer otras manualidades, cogí las que tienen el ojo más grandecito y se las pasé a esta hebra que vamos a usar para colgar nuestro corazón. Vamos a pasar, nos fijamos que nuestra aguja pase, ¿no? Obviamente, para que nos ayude a pasar la hebra, aunque al ser gruesa no cuesta hacerlo con la mano. Pero bueno, ya que tenemos las herramientas, las vamos a usar. Y estoy mirando si me gusta separado, si me gusta junto, pero me parece que lo vamos a unir para hacer una composición más homogénea. Ahora sí, una vez que ya lo tengamos fichadito como nos gusta, lo vamos a poner en la parte de atrás, pasándolo por uno de los puntos y lo que vamos a hacer, lo de siempre, atamos y escondemos las hebras. No me digas que no ha sido un corazón súper fácil y que te lleva realmente muy poquito tiempo en hacerlo y puede ser un gran regalo. Yo lo colgué en la puerta de mi casa, así para adornar los picaportes o los pomos, según como lo llames. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que si es así me regales un like y si quieres ver más de Mariela Caramela, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Bye bye.